Historia de una familia. Dios llama a Abraham. Esta es la historia de una familia que llegó a ser un pueblo, cuando Yahweh, el único Dios todopoderoso, se manifestó a un hombre que vivía en Ur, Mesopotamia. Abraham era su nombre y era ya anciano. Se dice que este hombre cuestionaba la creencia de su gente en dioses hechos con manos humanas, en ídolos. A partir de este hombre, Dios quería formar un pueblo que lo diera a conocer al mundo. Para eso debía partir de cero. Le dijo que dejara su tierra y sus parientes, que fuera una tierra que él le mostraría. Le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero Abraham no tenía hijos. Y aunque su esposa también era ya anciana, Dios le dijo que tendría un hijo y que de él vendría esta descendencia. Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Es así como Dios le da un nombre nuevo. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones, y de tus descendientes saldrán reyes. Este pacto que hago contigo, lo hago también con tus descendientes, y no tendrá fin. Yo soy tu Dios, y también seré el Dios de ellos. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendice a Isaac, su hijo, y también a Jacob, su nieto. Tu nombre es Jacob, pero de aquí en adelante te llamarás Israel. Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y un conjunto de naciones, y reyes saldrán de ti. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti y a tus descendientes. Es así como Jacob, o quien también es conocido como Israel, tiene 12 hijos varones: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Desechado por sus hermanos, José, el hijo favorito de su padre Israel, es envidiado por sus hermanos, por lo que lo venden como esclavo y lo llevan a Egipto. Le dicen a su padre que unos animales salvajes lo mataron. José, en Egipto, llegó a ser muy importante por ayudar a Faraón a interpretar unos sueños y darle solución. Este lo hizo gobernador de Egipto. José se casó en Egipto y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. El nombre de José significa Él añadirá, y el nombre egipcio de José, que es Safnat Panea, significa Dios habla y vive, o el dador de vida. Los hijos de José, uno llamado Manasés, que significa me hará olvidar, y Efraín, que significa fructífero. José perdona a sus hermanos. Pasó el tiempo, y en la tierra de Israel había hambruna, por lo que los hermanos fueron a comprar comida a Egipto. José los reconoce, pero sus hermanos no. José se dio cuenta de que sus hermanos estaban arrepentidos, entonces se saca su atuendo egipcio para que vean que es él. Los perdona y los invita a vivir allí. Sus hermanos no lo podían creer. Soy yo, su hermano. Traigan a nuestro padre y vengan todos a vivir conmigo a Egipto. Israel adopta a los hijos de José. Los hermanos van a buscar a su padre Jacob, también conocido como Israel, quien al reencontrarse con su hijo amado está tan feliz que quiere adoptar a los hijos de José para hacerlos hijos de Israel y los bendice. Pero lo hace cruzando las manos, de modo que la derecha queda sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Así no, padre mío, porque Manasés es el primogénito. Lo sé, hijo mío, pero el menor Efraín será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. Con el pasar de los años, llega un faraón que no sabía de José, y al ver estos descendientes de Israel que se estaban multiplicando, los hace esclavos. Pasan años oprimidos y claman a Dios, recordando la promesa hecha a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Señor, Dios de nuestros padres,
sálvanos, libéranos, clamaba el pueblo de Israel. Dios oye el clamor de su pueblo. Dios permite esto para cultivar un pueblo y cuando ya son muchísimos, escoge una persona para liberarlos y dirigirlos a la tierra prometida. Esta persona es Moisés, a quien Dios se le manifiesta y le dice que es el Dios de sus padres, Yahweh, el que es eternamente. A través de Moisés, Dios hace poderosos milagros para convencer a Faraón que los deje ir. Dios envía plaga tras plaga, pero Faraón se niega hasta una plaga final, la muerte de todo primogénito. Pero a su pueblo le dice cómo librarse de esta muerte. Deben sacrificar un cordero sin defecto y con su sangre marcar sobre la puerta y los pilares de cada casa. Y así, cuando el ángel que Dios envía a ejecutar esto vea la señal, la sangre les será por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Faraón los deja salir, pero se arrepiente y los persigue. Dios abre el mar para que pasen los israelitas y luego cae sobre los egipcios. Al ver que el Señor había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecerle y confiar en él y en Moisés. Llenos de alegría, comienzan su camino a la tierra prometida. Pero antes, realizan una parada muy especial. Luego de 50 días de camino, llegan a los pies del monte Horeb o Sinaí, donde hacen un pacto con Dios. Ya Dios los liberó, ahora ellos deben decidir. El pacto consiste en que estos israelitas serían el pueblo de Dios, su especial tesoro. Y ellos debían dejar toda idolatría de Egipto y obedecer y reconocer como Dios solo a Yahweh. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo santifiqué. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No matarás. No sean infieles. No forniquen ni adulteren. No robarás. No hablen mal de otra persona ni digan mentiras. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Los israelitas contestaron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Es así como el Señor comienza a habitar entre ellos. Les da todas las instrucciones que debían seguir para tener una identidad, una cultura, pero sobre todo para tener una completa relación con Él y ser llenos de bendiciones. Les da leyes alimentarias, sociales, humanitarias, y les da celebraciones o citas, encuentros muy especiales con Dios. Les dice que construyan un arca y un tabernáculo donde estaría su presencia entre ellos. Pero como Dios es santo y nadie puede estar ante Él sin morir si ha transgredido alguna ley, da una forma para volver a Él, que un inocente pague por sus pecados. Les dio un sistema de ofrendas y sacrificios. Establece el sacerdocio, pero sacerdote no era el que quería o el que tuviera vocación, sino que determinó Dios que todos los descendientes de Leví, es decir, los levitas, por herencia serían sacerdotes. Había también un sumo sacerdote, y solo él podía entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza y la presencia misma de Dios. Esto lo hacía una vez al año, en un día señalado, para derramar la sangre del sacrificio por el perdón de los pecados de todo Israel. Pero para no morir él,
debía primero hacer un sacrificio por sus propios pecados. Tenían una vestidura especial, con muchos simbolismos, como por ejemplo un pectoral con 12 piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. Sobre sus hombros también llevaban los nombres de las 12 tribus, y en la cabeza una tiara de oro que decía Santidad a Yahweh, pero los pies estaban descalzos. Estas son las señales de la relación de esta familia con el Señor. El pacto de Dios, los mandamientos, estatutos y ordenanzas escritas en la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, el sacerdocio y el continuo sacrificio, las lunas nuevas o inicios de mes, la fiesta señalada por Dios como citas entre su pueblo y Él, como estatuto perpetuo, un grupo en primavera y otro en otoño, anunciando las 2 venidas del Mesías, quien daría cumplimiento a estas fiestas. Guardar y santificar el 7º día, el Shabbat. Este es el único día que el Señor santificó y apartó. También tenían una señal física, la circuncisión. Estas son las fiestas de primavera, Pesaj o Pascua. La sangre del cordero libera de la muerte. Hag Hamatzah o panes sin levadura. La levadura es el símbolo del pecado, también representa la salida de Egipto y de sus ídolos. Las fiestas de Bikurim o primicias. Se presenta delante del Señor lo primero de la cosecha de primavera, recuerda el cruce del Mar Rojo. Shavuot o Pentecostés. 50 días después de las primicias se presentan 2 panes del fruto de la tierra. Conmemora la entrega de la Torá, el pacto en el Sinaí, la ley en tablas de piedra. Y las fiestas de otoño, Yom Teruah o fiesta de las trompetas. El sonido del shofar convoca a todo Israel llamando a meditar en sus actos al arrepentimiento. Nos alerta a estar velando. Yom Kippur o Día del Perdón. Es la confesión y pago de transgresiones a través del derramamiento de sangre en el propiciatorio del arca. Es una nueva oportunidad antes del juicio de Dios. Y finalmente la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Recuerda que entre Egipto y la tierra prometida habitaron en tiendas, viviendas temporales, y la presencia de Dios estaba con ellos. La vida en la tierra es temporal, nuestro cuerpo es vivienda temporal. También representa la cosecha final de los tiempos. Es así como llegan a la tierra prometida, donde ellos serían luz a las naciones. Pero antes de entrar, y junto con despedirse, Moisés les deja escritas todas las instrucciones que dijo Dios. Les declaró todas las bendiciones que tendrían si cumplían el pacto, pero también todas las calamidades que pasarían si no lo hacían. Y que si insistían en no cumplir, el Señor los echaría de la tierra, serían llevados cautivos a las naciones, donde se mezclarían y perderían su identidad. Pero en su misericordia les dice que si esto llegara a suceder, donde quiera que ellos estuvieran, si se arrepintiesen de todo corazón, Él los tomaría y los traería desde todas las naciones a su tierra nuevamente. Es así como se establecen en 12 tribus. Al poseer la tierra, se establecen en 12 tribus según los hijos de Israel. Pero como los levitas, es decir, los descendientes de Leví, serían sacerdotes, a ellos no les corresponde tierra. Todos los demás deberían sustentarlos. Y como Israel había adoptado a los hijos de José, la tierra queda dividida entre las tribus de Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, Manasés, Efraín y Benjamín. Es así como se consolida el reino de Israel. Bajo el reinado de David se consolida la nación. David pertenece a la tribu de Judá. La capital es Jerusalén, ciudad que Dios escogió para poner ahí su nombre. El reino de Israel, con su capital en Jerusalén, el rey David de la tribu de Judá. Y la promesa de Dios para David es: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Dios le promete a David que su descendencia, de su linaje, saldrá quien será rey para siempre sobre Israel,
un reinado eterno, que reinará sobre las 12 tribus y sobre el mundo entero. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Bajo el reinado de Salomón, hijo de David, el reino llega a su máximo esplendor. Es así como Salomón construye en Jerusalén el templo de Dios, donde estaría el arca del pacto. Este es el único lugar de adoración y sacrificios, donde se debían celebrar 3 de las fiestas anuales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Dios hace pacto con Salomón. Le dice que si permanece fiel a los mandamientos, consolidará su dinastía para siempre, pero si no lo hacía, rompería el reino. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, desobedece a Dios y se casa con mujeres extranjeras que llevan sus dioses y sus altares a la tierra de Israel. Incluso el mismo Salomón, haciendo caso a sus esposas, sacrifica ofrendas a estos dioses. Es por esto que Dios le dice lo siguiente: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Es así como se divide el reino. Al norte, la casa de Efraín corresponde con 10 tribus. Su capital es Samaria, y el rey es de la tribu de Efraín. Al sur está Judá, la casa de Judá. Son 2 tribus, su capital es Jerusalén, y el rey es de la tribu de Judá. El rey del norte, Jeroboam, de la tribu de Efraín, al ver que sus súbditos iban a adorar a Dios a Jerusalén, temiendo que se quedaran por allá y quisieran reunificarse, decreta que nadie puede ir allá. Establece 2 lugares de adoración en su territorio, cambia las fechas de las fiestas y establece sacerdotes a los que quisieran. Por años, Dios manda a muchos profetas a advertir a la casa de Israel o Efraín que se arrepientan y vuelvan al pacto. Si no, les sobrevendría todo lo que estaba decretado. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Es así como van al exilio. A causa de la idolatría, las 10 tribus del norte son llevadas cautivas por Asiria. Se mezclaron con los gentiles, pierden su identidad y se dispersan entre las naciones. Se les llama las tribus perdidas de la casa de Israel. Con el tiempo, Judá también va al exilio. Años después, las 2 tribus del sur son llevadas cautivas por Babilonia, pero en el exilio se arrepienten y no pierden su identidad. Luego son dominados por los Medo-Persia y se les deja volver, pero sin autonomía, y son conocidos como judíos. Es decir, que solo volvieron los judíos, pero Dios ha prometido: pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirles: ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré: ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Ese día será grandioso, pues yo les devolveré a los reinos de Judá y de Israel la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación, tendrán un solo rey, y volverán a Jerusalén los que fueron llevados a otros países. Es así como pasaba el tiempo, y los judíos se hicieron más rigurosos con la ley, al punto de agregar mandamientos para poner cercos de protección, o sea,
para que no vayan a quebrantar los mandamientos de Dios. Pero daban más énfasis a estos mandamientos de hombres, lo que llamaban tradición o ley oral, que a la ley escrita o Torá. El templo era el centro del judaísmo, aunque ya no estaba en ella el Arca de la Alianza. Ante las muchas conquistas, para que no cayese en manos equivocadas, se escondió el arca muy bien, tanto que se perdió su rastro. Pero seguía todo el oficio sacerdotal del continuo sacrificio para el perdón de las transgresiones al pacto, las ofrendas voluntarias y las celebraciones de las fiestas. En las sinagogas se reúnen los días de reposo, o Shabbat, a estudiar la Torá, donde maestros o rabí enseñan la interpretación al pueblo, un camino, una manera de cumplir la ley y los profetas. Y crecía la esperanza de que vendría el ungido de Dios, del linaje de David, de la tribu de Judá, que los libertaría de la opresión de sus conquistadores y restablecería el reino en unidad, es decir, las 12 tribus, y serían un reinado de paz y prosperidad, donde las naciones acudirían a ellos. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. Por tanto, vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más: vive el Señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado, entonces habitarán en su propio suelo. Y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estando los judíos bajo el dominio del Imperio Romano, aparece un hombre del linaje de David, de la tribu de Judá, que un día de Shabbat en la sinagoga se pone delante de todos, toma el libro de Isaías y lee: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a anunciar el año favorable del Señor. Lo que acabo de leerles se ha cumplido. Pero lo interesante es que solo leyó la primera parte, porque lo que viene se cumplirá en su segunda venida, y es: y el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza. Es así como Yeshua predicaba: yo soy el buen pastor, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si oyes la voz del buen pastor, eres una oveja perdida a la que está llamando a volver al rebaño. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús, o Yeshua, había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Yeshua o Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Él pagó el precio de tu rescate para que puedas volver. Yeshua ha-Natzerat hu-Melech ha-Yehudim. Esto quiere decir Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. El Mesías es el Cordero del Sacrificio, que no cometió pecado, que venía a poner su vida como pago por los pecados de su pueblo, para lavarlos y volverlos a traer a la presencia del Padre. Incluso sus discípulos
Cuando vieron que moría, se decepcionaron pensando que se habían equivocado al creer en él como Mesías. Pero cuando resucitó al tercer día y se presentó como primicia al Padre, volvieron a creer en él. Y cuando Yeshua o Jesús sube al cielo, sus discípulos extrañados le preguntan: Señor, ¿no restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No imaginaban que esto tomaría un tiempo y que ellos serían parte importante en esta restauración. Es por eso que el Señor le dice: los haré pescadores de hombres. Y ha enviado a sus discípulos a pescarte. Recordemos entonces, la promesa a Abraham es que te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Si relacionamos esto con la predicación de Pablo, el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Ananías dice: Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo. Mas el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de todos los hijos de Israel. Te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes. Mas el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La letra I también se puede traducir como ambos o también, por lo que podríamos decir que el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Era la predicación de Pablo. A los líderes de Judá se le instó a creer, a darse cuenta, pero por cuanto se negaron, nuevamente ocurrió lo que el Señor había decretado. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En el año 66 después de Cristo, estalló la gran rebelión de los judíos contra los romanos. En el año 70 después de Cristo, las murallas fueron arrasadas, el templo destruido y los tesoros fueron llevados a Roma. El segundo templo se convirtió en ruinas y los judíos sobrevivientes fueron dispersados. Pero Dios había dicho: toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten diciendo: ¿no nos enseñarás lo que te propones con esto?, les dirás: yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación. Y un rey será sobre todos ellos, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Yo soy el Dios de Israel. Judá está identificado, como a pesar de todo, los judíos no perdieron su identidad, sabemos dónde están y que un remanente ha vuelto a casa.
¿Quién oyó jamás una cosa así? ¿Quién presenció jamás tales sucesos? ¿Puede una tierra pasar por el parto en un solo día? ¿O nace una nación toda de una vez? Sin embargo, Sión estuvo de parto y de una vez dio a luz a sus hijos. En 1947, el gobierno británico decidió retirarse de la tierra ahora llamada Palestina y puso en manos de la ONU la decisión sobre el territorio habitado por árabes y judíos. Naciones Unidas aprobó un plan que dividía el territorio en dos estados, dando a los árabes y judíos una extensión similar de terreno. En 1948 nace el Estado de Israel, pero es atacado por países árabes que se oponían a su existencia. Israel sale victorioso. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, recuperan Jerusalén. Pero ¿y Efraín? ¿La casa de Israel? ¿Dónde está? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que gobiernan a su pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuidado. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, los haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Yo mismo traeré el resto de mis ovejas, de los países a donde las hice huir, las reuniré y las haré volver a sus pastos. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en las promesas de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Eres parte de esta familia? Vuelve a casa, hijo pródigo.